En el anterior capítulo de las Winamax Live Sessions, nuevos protagonistas, pero las mismas ganas de atizarse. Botazo entre Sola y Raúl nada más comenzar la sesión. Javier liga escalera en el river y Raúl consigue abandonar tras un rato en el rincón de pensar. 200 cada uno. 5.800. Adrián le da la bienvenida a Javi, colándole un farol en un bote forbeteado por el madrileño. Sola quiere sacarle máximo valor a su pareja de reyes, pero se topa con el full de Musta, que dobla su stack. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al octavo episodio de las Winamax Live Sessions, en el que estamos viviendo pues un sinfín de emociones, un montón de botes gigantes y muchísima categoría en todos nuestros integrantes de esta mesa. Muy buenas, Miguel, bienvenido de nuevo. Buenas a todos, estamos disponibles, dispuestos y con muchas ganas de disfrutar de esta pedazo de partida que tenemos disponible gracias a Winamax, las Winamax Live Sessions, tercera temporada, y con los mejores nombres de todo el mundo prácticamente para jugar al póker en Cash Games. Efectivamente, vamos a ver cómo empieza este octavo capítulo. Vamos a perder una. No ha faltado acción en ninguno, así que tiene toda la pinta de que este va a seguir por los mismos derroteros. Ahí están Yaman, Raúl y Lander Lijo envueltos en una nueva mano. Dobles contra Topper Top Kicker, así que mínimo un par de calles de apuestas vamos a tener. Y la tercera va a depender de quién esté envuelto. Y sorpresa es Yaman, por lo tanto no me sorprendería que aquí Lander, salvo que caiga un 8, un 9 del Tarno River, acabe con todo el plástico dentro. Es muy posible porque al final va ganando a todos los 10 de Yaman, todos los 7, todos los 6 proyectos. En el TAR van a pegar un tortón y en el River, si cae Brick, Lander está estaqueado. Seguro, vaya. No me sorprendería que tampoco aquí Yaman pudiese llegar a raisear. Pues eso parece que es lo que va a hacer. Subida 5.500 y Lander con su Topper Top Kicker. De momento no tiene mucha escapatoria. Aunque viendo la apuesta y lo que le queda a Yaman, se puede intuir que va a acabar all-in. El jugador de origen sirio. Vamos a ver cuál es la decisión de Lander. Que igual se podría arrancar hasta con un all-in. La verdad que es muy tentador contra el rango de Yaman. El tema es, porque va dominando a todos los 10. Es que creo que tiene que ser stack-off, porque aquí Yaman te puede estar check-raisando grande así un dama 10, un rey 10. Entonces, Y un 7-2. eso lo dudo más, pero yo creo que es que a la que tiene combos de value peor el rival, creo que tienes que stackearte siempre. Es una pena para Lander y unas grandes noticias para Yaman, pero creo que tiene que ser un stack-off esto. Pues algo muy parecido debe estar rondando la cabeza de Lander. Aunque se queda al quiero. Interesante, solo pagar. No voy a tirar. Esto lo haces toda la vida, alguna vez cuela SV. Al cero. No se va a tirar. Pues el all-in in the dark de Yaman, que parecía que supiera cuál iba a ser el turn. Y el instacall de Lander para ver las malas noticias. Es lo que hay, es que al final te tienes que stackear con el top kicker, tienes que stackearte ahí contra Yaman, yo creo. Contra su rango. Lo que tú quieras, ¿eh? 2. Pues se van a ver dos rivers. Tan solo el 10 le salva a Lander. Esa no le vale. Y el segundo, esperando el milagro, el señor Lijo. Pero los milagros a veces no se dan. 7, 500. Bueno, por ahí andamos.
Ahí te quedan 50 más. Tú Martín. más tienes tú. Sí, tú tenías 9. 7450. 6, 7. Vale. Pues Lander, que se queda con pipas después de este all-in perdido, tendrá que recargar. Y Yaman, que recupera un poquito de fuerza. 15 más, pero ya no, tengo la mucha. Citrus Vine, 15. Ah, bueno, que necesito placas de 5 alguno. ¿Me cambias? Yo ¿Me cambias? ¿Vale? Sí. O 15 años. Dame, dame. Las dos plantas. Bueno, Cinco. Sí te la cambio yo. Sí, que tienes cambio. ¿no? Implicado. Pues ahí están, sirviéndole cambio al bueno de Lander. No sé. saca 5, ¿no? Para el bolso. Pequeño, grande. Esos son 3. Vale. Será 15, ¿no? Sí, 10, sí, ¿no? Sí. Este la queda grande. Este Straden. No quiero. Y vamos hacia una nueva mano. Adrián se descarta de ese 18 off. Lo mismo Javi. Lo mismo el otro Javi. No me interesa Musta con 2-7. saber lo que Cuidado. va a salir porque me da igual. Ha tenido bastante mala suerte Lander en la mayoría de manos. Puede parecer que cuando vas perdiendo es porque estás jugando mal, pero es que si tenemos en cuenta el rango de Yaman hay que stackear ese 10 siempre. Este de buenas, Musta, ten cuidado. Yo soy nato cuidado. Y qué difícil mantener la compostura, mantener la concentración después de tanto revés, ¿eh? Ahí está ese flop 9-9-3. Bueno, es donde también se pueden marcar las diferencias, ¿no? Como igual que Nadal, cuando hay un punto que te sale mal, cuando cometes un error, digamos que no depende del rival, depende exclusivamente de ti, puedes perder la cabeza, perder los estribos, y si aumentas en tensión y en estrés, seguramente tus decisiones a futuro vayan a ser mucho peores. Por lo tanto, siempre, aunque nos vengan mal dadas, el estrés, más del que podemos tolerar, solo aporta cosas negativas. Entonces, teniendo eso en cuenta, decir, pues esto es lo que ha sucedido, si voy a seguir jugando, tengo que jugar de la manera más calmada posible, porque eso va a hacer que tome las mejores decisiones. Si no estás en ese tipo de momentum, casi lo mejor es parar un segundo, relajarte, dejar la partida o dejar el trabajo que estés haciendo y volver estando un poco más calmado para que cada minuto cuente. Lo que se suele llamar el tilt en términos de póker. Y ojo, porque la dama en el turn le da top pair, dobles parejas, mejor dicho, a Yaman Nagdali. Mustafa, que sigue apostando con ese 7-2, intentando derribar a Yaman, pero de eso nada. Vamos a ver la quinta. La verdad que a Musta le daba igual porque no le vale ninguna. Y veremos si Yaman quiere sacar valor aquí a esas dobles parejas. ¿Y de qué modo lo hace? Si apostando o dejando que blufee Canit. Sí, yo creo que aquí Musta va a apostar algo así del orden de los 4.000. Hay que tener en cuenta que Yaman llega con rey altos, con asaltos, con treses, con 5, con 7. Tiene muchísimas manos que puede conseguir despoldear. Por lo tanto, tiene bastante sentido continuar. 4.000 no, 3.500. Gracias, Musta. Thank you, Luigi. Nada, chicos. Y obviamente, Yaman con esa Me mano. has dicho de estar que va a cuidado. siempre. Yo nunca que te escucho. Pero es un buen bluff. Es lo que comentamos muchas veces, que una mano porque la perdamos no significa que esté mal, ni una mano porque la ganemos significa que está bien jugada. Simplemente hay que tener en cuenta que todo depende de Vs y que a largo plazo tomemos la mejor decisión. Pero como en el póker, como en la vida. No porque algo vaya a salir bien, Está caliente. significa que tengas que tomar ese atajo siempre. Igual es que justo ese día estaba vacía la calle, pero Estamos buscando la expulsa. busca siempre el camino más corto Dame 10 y más minutos funcional. y tengo la camiseta. ¿Sabes eso que decíamos con la libre? Que te repites Igual una que si un cosa día y saltas una valla y no te pasa nada, pero te quizás al repites siguiente hasta que te caliente. esa valla esté electrocutada. Y es lo que puede pasar cuando acabas pagando demasiado en River, que a la que te sale uno bien te vienes arriba, empiezas a pagar con asalto, con la pareja mínima, y no porque te haya salido bien una vez significa que lo estés haciendo de la manera correcta. 18 suited para Sola, que va a abrir la mano sin lugar a dudas desde el cutoff. Yaman, que puede optar por trivetear
o por pagar esta mano. Diría que va a optar más por tribetearla. Call. Uy, qué tranquilo está llamando. Ay, qué mierda llevarás ahora para solo pagar. 1900. Está caliente. Buah, Caliente. qué calentura Está lleva Raúl, ardiendo, está chaval. ardiendo. Está bien. Calentura lleva Está Raúl, sudando. chaval. Es que me tiro con lo caliente que está. Tú no te vas a tirar. Tú tiras muchas. Yo me voy a tirar también. Yo me voy a tirar. Esto aquí. Que tenía full equity yo, ¿eh? Sí, sí, porque somos Yo creo de que si tienes tirarnos. 7-2 ahí lo cobras. Tengo hecho. Buenísimo el comentario de Javi ahí. La verdad que está jugando contra los dos mayores VPiperos de la mesa. VPip es una estadística de los hats, los numeritos que veis en el póker online, que es la cantidad de veces que ponemos de manera voluntaria dinero en el bote. Raúl aquí, capitán general, con esta mano, va a rascar la apuesta de sola y seguramente el fold de Yaman. Y en el TAR seguramente también pueda rascar otra apuesta. Así que nos vamos a ir a un bote seguramente para Raúl de más de 15.000 euros. Call. Fold. Pues efectivamente, Yaman se tira mano a mano entre Raúl y Sola. Two players. Esa tercera pica puede parar un poquito la acción, aunque no para Raúl, que tiene ese blocker con el rey de picas. Pero sí para Sola, Check. que igual ya con su top pair no se ve tan seguro. Sí, imagino que aquí puede hacer una apuesta enana buscando folds de manos con bastante equity como dos overcards. Los ASICs lo malo es que no los vas a conseguir hacer foldear muchas veces porque tienen gutshot. Dobles. Pero color. Color para Raúl al rey. Pues yo creo que aquí Raúl puede optar por jugar check raise. Bueno, check raise. Quizás vaya por una apuesta tipo de 6.000, buscando los calls de pockets que tengan una pica, que son unos cuantos combos. Qué relajante es el sonido de las fichas, ¿eh? De las fichas gordas. No de las gordas que fichas, que no es lo mismo. 10.000. Seeking value. Y solo tiene una decisión. Llega con manos mejores, pero vamos a ver. Es un bluff catcher. Ah, qué reyes con el rey de picas lleva, Raúl. Me cago en... no. ¡Qué increíble! Heavy. Quiero ver. Me voy a llevar a la casa, ¿eh? Maestras que hay ahí, claro. Alguna más hay, ¿no? 7-2 la tengo también, de seguro. 7-2 la tengo también. Claro. Eso de pensar en rangos ya no se lleva, hay que pensar en la mano en concreto. Y acertarla, que es lo que tiene... El EV está en acertarla. Ahí es donde está el dinerito. Quiero ver si está viendo la infografía Sola. Vamos a conocerle un poquito mejor. Soy Javier Sola, soy jugador de Cash y exclusivamente de Cash desde hace ya más de 10 años. Y poco me veréis por torneos. He tenido la oportunidad de estar en esta partida televisada y bueno, siempre gusta, ¿no? Tener eso para el recuerdo, esa partida de verte jugar, de enseñar a mis futuros hijos, ¿no? Porque eso, ¿no? Los jugadores de Cash estamos como un poco ahí más apartados del mundo y por eso es lo que me ha motivado un poco a venir aquí. Yo creo que va a ser mesa movida porque ya tenemos un poco de historia entre algunos de nosotros, entonces espero que haya bastante acción. Ya nada más llegar sin saludar, ya a alguno de ellos le he dicho, a ti te tengo yo ganas. Así que creo que va a haber bastante acción por parte de... Bueno, tenemos ahí un pequeño pique con Raúl, Yaman, bueno, ahora está Madi, que no coincidimos porque él está en torneos, pero también tengo ganas de encontrarme con él. Soy un jugador muy agresivo y ahí es donde está el dilema de cómo enfocar la sesión, porque hay bastante jugador
muy agresivo en esta sesión. La imagen que tienen de mí es de un jugador muy agresivo. Después con las cámaras de por medio siempre a la gente le va a dar, con el juego del 7-2, con las cámaras de por medio siempre a la gente le va a dar un poco más por las cachear de más o por esperar quizá más faroles de mi parte. Entonces yo no sé si tengo que echar un poco el freno, ¿no? En esta... A ver cómo lo enfoco, a ver cómo lo enfoco. Muchas veces cuando jugamos en vivo incluimos la regla, me parece que cambia la acción por completo, porque ya no es solo lo que tengas que moverte tú de más, sino la percepción que tienes del rango del rival. Y si ya la mesa de por sí es movida, le incluyes el 7-2, y si lo pondríamos un poquito más caro aún, pues mejor todavía. Mira, Jota no va a molar. Adiós. Pues Javi, a tus futuros hijos enséñales por favor la mano anterior, porque qué barbaridad cómo le ha calado la mano a Raúl Mestre. Me he quedado alucinado. Si apostaba grande, me sacabas toda la apuesta. 600. Se apostaba grande, ¿no? Sí que cobraba. Ahí está Raúl abriendo ese par de seises. Sí, pero cobraba el stack, ¿no? El check El push stack, ahí. exacto. Y yo ya te la bajo y listo, ¿no? Y seguimos en la tele. Y Adrián, que se tira del 9-7 de diamantes. Juega alguna mano sola, tío, no juega ni una. Tranquilito. La verdad es que ahora me alegro de haber tirado las damas en el... Pero me dice que tampoco estás jugándolas todas como yo me temía. Ya lo estamos calentando. Que no tenía astros of preflop ahí. La única que ha presentado ha sido Dos Reyes. La única que ha presentado ha sido la Rey, tío. Sí, la ITV la vas a pasar. Sí. Con esos papeles sí. Apuesta de continuación de Raúl. Que son 600 euros. ¿Qué es? Y llaman con su J10, aguantando. Check. Aquí ya poco que hacer. Raúl, nada, es demasiado fino, diría. Si hubiese caído un rey, te siguen pagando algunos as highs. Ahora ya... por cobrar algún draw y darse check behind, imagino. ¿Llegará el día en que haya marcas de ropa patrocinando jugadores de póker o eventos deportivos de póker? Yo creo que sí. Me Estoy pega. convencido que sí. En tipo lujo tiene bastante sentido. Relojes o que Rolex un día patrocine una competición. No creo que estemos tan lejos de eso, ¿eh? Sí, porque ahora lo que hay es mucho jugador patrocinando marcas de lujo. Eso. Jota. Pues nada, me gana la Jota. 7-2. No. 6. Parejita simpática. Otra vez la J del River, ¿eh? Te iba a Sí, decir, tío. ahí Se la he devuelto. en el turno has pagado contento. Como llega un poquito a 7-2, tal, digo, no, voy a pagarle una más, que más da. He hecho una mala lectura para luego cobrarla, fíjate. Muy buenas cobras, efectivamente, ¿no? Tenía 6 a 8, tampoco estaba tan mal. Tenías algo de equity, ¿eh? Pues ahí está Yaman cobrando hasta en las malas lecturas. Es lo que tiene. Adrián con rey 4 no va a ningún lado. Igna con 5-4 off, exactamente lo mismo. Javi Gómez, el mismo camino. Mustafa con as 9 decide Raise 600. abrir a 600. Fold. Yaman no va a ir a ningún lado. Hombre, esa es de las buenas. Call. Se escapa. Fold. Raúl se tira y Lander con parejita de treses al lío. Vamos a meter un poquito ahí. Bien. Pues además han caído de tu vecindario. Bueno, pues a uno que tiras. Pero ese tipo de flop yo no los trabajo nunca. No tienes una mano que se parezca a eso nunca, ¿eh? Nunca, nunca. Le tienen calado, pero da igual. Porque sigue pinchando. En este caso, Midper. Sí, aquí me gustaba optar por pagador porque las manos que consigue hacer foldear cuando resube son manos que va ganando. Y ojito porque ese as le da proyecto de color también a Yaman. Check. Aunque le da top pair a Musta. Musta aquí puede optar por un 2.500, 3.000 perfectamente. Es que tengo curiosidad. A cobrar de per más plusvalía.
No es fácil. Es exactamente a lo que se está enfrentando. No es fácil. ¿Qué tiene ahí? Puede ir un poco más grande, incluso a pot o así. ¿Qué puede ser eso? 3,250 bet. 3.250 le ha metido, al toque le paga Yaman. Sigamos con el show. Check. Y en esta ocasión no encuentra. Sí, tiene value. Aquí Mustafa en River. Una postita del orden de 7.000 y cobrar de 8x y quizás algún 6x leveleadillo. El problema que habría es que te convierta en farol manos como 6s, 5s, incluso 8s con plusvalía, pero diría que aún así se va a arriesgar a hacerlo. Ahí va con ella. Es importante siempre sacar el máximo valor que tenemos disponible. Ahí está, los 6.000 clavados. 6,250. 6,250. Como de costumbre. Vaya, vaya. Me toca pensar, tío. Qué putada. Horrible, ese 10 es horrible. El 10 es malo, como bien dice Yaman, porque completa muchos 10-9. 10-7 incluso. Que ahora es una pareja, que antes era un proyecto. Y la cuestión es si Yaman se podrá escapar. Pensativo Yaman. Y coge fichas, pumba, para adentro. Tuya. Es 9, tío. Bien jugado. Gracias. Dima Magreb. Buen botecito para Musta, que lo celebraba con Yes. ese cántico. Hoy sí, hoy a dormir. Estoy de puta madre. Oye, está Estoy fino. pletórico. Eso de dormir resulta que, ¿no? Estoy pletórico. que sí que hace algo, lo de dormir. Pues ya ves, ayer no veía ni las cartas ya. Y tú faroleándome, tío. Y yo, claro, Qué sin- he qué pensado, si sinver- no las veo, no creo que pague. Qué sinvergüenza. Y O ojo, sea, que sí porque que ahora aquí piensa que tiene escalera. Yaman tiene un cañón. As, rey de tréboles. Raúl no tiene mano para defender. Lo mismo que Lander, aunque tenía un as, pero muy mal acompañado. Se quería ir, pero decía, no, no, aguanta, aguanta. Y Yaman que busca Lo que rival. sea, no te Vamos de preocupes. empalme. En verdad no Parece que lo he mucho, encontrado. No perdió nadie mucho. ¿Eh? Que no perdimos nadie mucho. ayer. Fue un día de No, no, dentro, o sea, pero- para los stakes que hay, para con los stakes, Strades y con joder. tal, hubo muy poco. Vamos, Daño. aquí, el año pasado, ¿cuántos botes El grandes año pasado hubo? nos arrancó llama en la cabeza. sea, Ganó 150k. He vivido todo el año de eso. Ya, pero además de los que ganó Yaman, que ganó varios, hubo unos cuantos más Ahora sí. botes de 50, hubo un montón de 60. Es que ayer hubo relativamente pocos. Olin. Pues por la vía rápida. Por la vía rápida. Se deshizo de su oponente. Tenía documentación, es verdad. Pocas facilidades, Pero tal vez podría haber desarrollado un poquito más, ¿no? Esa equity de la Rey. Musta. A little bit under that. ¿Te has tomado 2 ya, Adri? Uno hoy. ¿Uno? Este es el segundo. Tía, tío. Increíble, ¿eh? Necesito potencia, llamar. Si no, venite. 600. Ya veo. Yo antes la verdad que lo consumía mogollón, tío, pero... Yo solo cuando duermo mal. Dormí 8 horas, tío. Sí, pero tengo cansancio acumulado. ¿De qué hablaban? ¿De consumir qué? Entiendo que alguna bebida energética. No diremos marcas, pero Coliflor. Vaya, vaya. Family. ¿Es el que va a polear? Vaya todavía. Sí, sí. Full family pot, casi. No os meto el taco porque como van a caer ahí las mías... Ya lo meterás luego, ¿eh? Claro, hombre. A más porcentaje. Y he pagado a atrapar. Buen boar, tío, para atrapar, ¿eh? La verdad es que
Pues un board muy peligroso. As de corazones, J de picas, rey de tréboles. Y excepto Yaman, que bueno, tiene hasta un backdoor de color. Si esto no me sorprendería que fuese check por parte de todos y que fuésemos a saltar. Nos quitásemos a Yaman y a Raúl, salvo otras noticias. 750. Javi decía apostar enano. Me sorprende. La equity que haces foldear es como equity muy, muy, muy residual. Entras el bote, permites que alguno... No va a haber muchísimos rays, eso es verdad. Diría que con un kicker así no quiero hacer el bote muy, muy grande. Call. Fold. Pero bueno, por lo menos para quitarse un par de jugadores le ha servido ese movimiento. El tema es que los jugadores que te quitas Two players. te dan bastante igual si lo piensas. O sea, ese equity que nunca te va a afectar demasiado porque no vas a conseguir ningún fold de ninguna gutshot, de ninguna straight, de absolutamente nada que te interese. Entonces, tampoco es que luego vayan a probetear demasiado de farol, sí que es verdad. Por lo tanto, quizás buscar un value fino de rey X, JX, makes sense. Pues esa dama de picas es buena y mala para Javi, porque le da proyecto de color. Pero puede haber ya escaleras con el 10. Y de momento la mano iría al split si no sale una pica. O un 4. Que ahora le da dobles a Javi. Y pone por detrás a Musta. Y que está por ver si no va a valuetear Javi, ¿eh? A 2.000 euros o así en River, teniendo en cuenta que Musta tiene disponibles combos como Dama J, Rey J, Rey Dama. Creo que puede buscar el value. Check. Si te reisean, foldeas, porque no hay nunca en la historia de la humanidad un farol aquí en River. Entonces creo que puede buscar el value, 1.500, 2.000. Feliz. Pues finalmente optó por la prudencia. Fue al showdown. El as no lo habría pagado, lo más probable, pero yo creo que hay suficientes combos de dobles como para... Hay muy poco rango de farol de race y muchas dobles. Recordemos que Javi es un súper jugador de Cash Games, que lleva jugando muchísimos años y se las va a venir todas también, es verdad. No sé las veces que me han dado 6 ya. Si tú la ciega, por lo menos, yo creo que 3. Una es la que tú sabes, que tiene 6 es un montón. No era mi flop este, me parece. Me mira así un poco, no lo veía claro. Y para una que ligaba quads, estás tirado. Y para una que le lleva a quads va y no lo veo ahí. No me entero de la película. Pues tengo más 6, no sé. No aparecen 6. 300. Bueno, ahí está Lander intentando sacar provecho a ese 7-2. Es que luego a mí me sabe mal. Es que te gusta. Igna con su pareja de 5, que no son patitos, sus favoritos, pero bien valen una defensa. Y dije aquí que lo más probable es que, bueno, contra un rango de open race de primera posición quizás se queda el call. Raise 1,300. Finalmente Tribete hasta los 1.300 y Mustafa con 10. Voy a meter call forward o pagar. ¡Opa! Se tira de 10. Fold. ¿Cuánto juegas? ¿10? 13. 13. Stacks muy parejos, los de Lander y Javi. Igna les dobla. Y decisión complicada de Lander. Puedo hacer un forward a 4.000, 4.500, algo así. Claro, lo que pasa es que tiene a Igna Poker por detrás y eso debe dar bastante miedo, sobre todo cuando les dobla el stack. El tema es que habiendo pagado, es muy complicado que Igna tenga una mano muy fuerte. 3.400. 3.400. Raise 3,400. Fold. Pues eficacia en el 7-2 de Lander. My God, I'm so fish. ¿Había straddle o no? No había. Baratito. Estoy salado hasta para eso.
Lazio, tampoco. Encima te pone música, ¿eh? Ay, 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 ay. Y un poquito de aire para Lander, que coge este bote y las ciegas de sus oponentes. Te da mal mentir. Si eso es verdad, aquí te matamos, ¿eh? Hombre, ya se ha suicidado el solo, no hace falta ya. Bastante tendría ya con lo suyo. Bastante tendría él con los suyos si hubiese foldeado damas en esta mesa, efectivamente. Desde luego que a Javi no le van a enseñar nada de cómo jugar una partida en vivo. Ni de las manos que tiene que jugar y las que no. Jugador con muchísima experiencia en las mesas de Vegas, como hemos aprendido antes. Raise 300. Lo intento. 1000. Lo intento otra vez. Fold. Ahí está subiendo sola al 3-bet con esas Jotas. Y Mustafa con J9 totalmente dominado. Pero con una mano, en principio, bastante jugable. Fold. Ahí se queda el quiero, 2 players. el italiano. Uf, y el Boar, pues no puede ser más feo para Mustafa, no ha cogido nada. E inmejorable para Sola, que no ve ningún obstáculo para apostar. 1500, perdón. Poco tiene que hacer aquí Musta, ¿no? El paripé. Pero bien, lo hace muy bien el paripé. Ujú. Le queda bien a Luigi. ¡Ojo! Ojo. C'è Medinho, c'è Medinho. Otra vez seises, otra vez seises. Ah. A 7-2, que es lo que me interesa a mí. Yo bloqueaba, quieras que no, siempre alivias un poquito. El forma más alegre. Yo también lo sé. Estaba complicado, pues. De la mesa. Digo, otra vez seises. Me cago en la leche. No. I'm sorry? En esta ocasión no había fantasmas, Javi. En esta ocasión el bote sencillito, uno de los más fáciles que hemos visto en toda esta temporada, ¿eh? Hay que... De hecho, me cuesta recordar alguna otra ocasión en la que la Cibet no haya querido jugar nadie. Cuesta, ¿eh? Sí que me cuesta, sí, la verdad que sí. Raise 350. Apertura de Adrián Fold. con as dama. Fold, fold. Hay que mirarla cuando te toque el turno. Fold, fold. Hay que mirar. O sea, cuando yo me tiro- De momento no encuentra rival hasta que llegamos al punto de Yaman. Por eso que siempre te esperas y levantas ahora. Aunque las hayas visto antes. Eso no te va a pegar o cárcel, nada. Haces lo que quieres. Que Yo siempre hago lo que quiero. Muchos nada es grave. No puede pasar. 3 players. Mano a 3. Yaman, Lander y Adrián. Y de momento Yaman es el que ha cogido topper. 300. Pero es Adrián quien hace la apuesta a continuación. Tenía la iniciativa. Call. Fold. No sé, esta invitación que nos ha hecho, que nos hace Adrián. Dobla 3 en el turn. Mala carta para Adri. Y muy buena para Yaman. Check. Aquí Yaman puede optar por chequear o por apostar. 1000. No se quiere ni ver. La ha tirado con efecto, ¿eh? Le volví ahí la de 1000, pero la apuesta está hecha. Qué pena que no se pueda apostar con efecto retroactivo. En plan, ¡ay! Pues ahora sí que apuesto. Call. Sé que me extraña a mí que Adri te hace check. Sí, tan alegremente. Y esa J de corazones que completaría colores. Y Adri tiene la dama. Igual se le ocurre que alguna historia fantástica. Chequea Adri. Tiene pinta de check-check. Le mete 2000 por si acaso Yaman. No veo yo a Adri pagando en esta secuencia, ¿no? Es que el rango de Yaman es bastante amplio, entonces... Yo creo que le va a tener más miedo por los treses que por el rey.
pero por H o por B no encuentro motivos para que pueda pagar este envite. Y así es, así las tira. Pensaba que se venía. Digo, venía aquí un... Apunta esto. Ha enseñado el 5, ¿no? No ha enseñado el Se rey. viene. Pues con el 5 negro ese que ha enseñado, muy buenas, tampoco se siguen. Aunque 3-5 suites y más. 5-3. 5-3. Rey 5. Yo creo que más bien iba a ser, con suertes 5, vamos. De ahí para abajo. Unos 5 ganadores, tío. Unos 5 optimistas. Muy optimistas. El optimismo nunca le falta a Yaman, pero en este caso llevaba la mano ganadora, no con el 5, sí con el rey. Ahora no tiene hospedar por ahí. Es primero, ¿sabes? ¿Esta es la de para animarme? Sí, hombre, sí. Voy a intentar tocarte un poco el bolsillo. Pero es que, claro, él insiste, él insiste. Vamos a ver si foldeo. Tiraste una el otro día. ¿Cuántas más hay jugado? Por lo menos Todas las que ha jugado. Todas las que ha jugado él las he jugado yo. Llevo viviendo 2 años y medio y me gusta mucho. Pues esta tiene la misma pinta que las anteriores, a pesar de que la mano de Lander es bastante mejor que la de Yaman. De momento Yaman pincha a la mid-pair y Lander tan solo la gatshot a la J, más sus overcards. Puede optar por apostar un size muy pequeño, tipo 500. Al final lo que estás buscando aquí es más grande de lo que esperaba, de medio bote. Sobre todo para hacer foldear live cards, como imagínate un 6-7 de lo que sea. Pues consigues esos folds que al final son 6 outs, prácticamente un open-ended, y te pagan manos peores. En el TAR ya va a tener que decidir si la quiere convertir en farol a 3 calles o chequear y cobrarse la equity y decidir qué hacer en el river. ¿Skate has hecho o algo del estilo? Pues dobles para Yaman, Me va a tocar estar sentado. aunque completa color. Sí. Sí, bueno, es que me duele mucho las rodillas, tío. Si es todo rodillo. Y no 2000. creo que encuentre el fold por parte de Lander. Pero creo que sufre menos las rodillas. Voy a desistir, creo. Voy a desistir ya. Ese ya seguramente gana más. Sí, sí. Si se tira tan rápido ya con esa gana más. Pues otro nuevo bote para Yaman, que le está dando la sesión a Lander, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Más este Yaman es un jugador que anima estas partidas muchísimo, pero que como te toque en contra y sobre todo las cartas no acompañen contra él, vas a sudar la gota fría, Me he ¿eh? metido estas curvas y luego la autovía y 4 o 5 horas. Y para subir al revés te metes en la autovía y luego llegas y todo curvas y... No Por puedes ejemplo, adelantar. a Madrid, que son. ¿Qué serán? ¿7 horas? De lo 7 horas, Madrid, Andorra. Menos, 6. Yo creo que son 6 o así. Pues con el Pero eléctrico, seis dándole con el bien, eléctrico ¿no? 9. Con el este. Ah, porque tiene a cargar. Con eléctrico, no. Este es un tío descontento. Dales 3-4 años, la tecnología baja. Es verdad que no tiene nada que 9 horas, con el eléctrico. Te aumenta un 50% la duración del viaje. No han hecho los deberes. Las autonomías son... ¿Tú estás contento o qué? Estoy enamorado de mi coche. Los coches de ellos son buenos si te quedas en la misma ciudad y no viajas largo. La putada es para los viajes largos. Para viajes largos Pero the language. De vez en cuando con los niños y ahí es gratis, porque con los niños tengo que parar igual y necesitan paradas más largas para correr, para tal. Mira que 3 ya estamos preparados. Pues mientras hablan de coches eléctricos, bondades y defectos, tenemos mano interesante porque Javi con 5-4 tiene la gatshot y backdoor de color e Igna tiene proyecto de color a los diamantes. Yo ya tengo 3 y luego pues el amigo que ven... No, la jefa hace más era con otro, ya conmigo está complicado. Ese 4 le da parejita a Javi. De momento suficiente para llevarse la mano si nada cambia en el river. Ya que Igna decidiendo si donkear, teniendo en cuenta que es una carta que puede mejorar bastante su rango, de hecho lo hace.
completa unas cuantas dobles, straights. Decide donkear. Y Javi aquí, salvo demasiadas noticias, a priori acabará foldeando en el turn. Pero esto de las puertas es comodísimo y de nuevo, especialmente con niños, porque lo de las sillas y tal, en las puertas normales, es muy incómodo. Muy incómodo. Tú abres la puerta, estaba arriba, y metes ahí un trailer, lo que haga falta. Y se abren los únicos sitios donde te va a costar es si es un garaje de estos súper pequeños y súper bajitos. Se abre en sitios más pequeños que una puerta normal. Tú puedes salir en huecos en los que no sales en una puerta normal, porque calcula el ángulo si tiene hueco arriba. Acaba pagando. Ni hueco arriba, ni hueco en el lado. Y ese rey puede parar la acción. La verdad que ninguno tiene muchos argumentos para seguir metiendo. Y de momento Javi sería el que se llevaría la mano si nada cambia. Sí, aquí Igna está bloqueando folds de parte de Javi, lo cual no es del todo agradable. Los 7, los diamantes. Vaya taco le ha metido ahí al peso. 14.050. Va a ser durísimo el call de Javi. Vamos, de hecho le cubre ya esa apuesta. Tendría que ser su all-in. Si busca fold de mid-pairs para arriba, de as-X. Wow, y la paga. Wow. ¡Pumba! Vaya call. Wow. Mágico. Wow. Vaya call mágico. Le deja esa carita a Igna que le han pillado con el carrito del helado. Igna me limpea en SB. Y yo hago raise over limper a 350. Y él paga. Jugamos como unas, no sé si 110 ciegas, 1000, creo que juego como unos 11.000. Flop viene as 8-6 con as y 6 de diamantes. Igna chequea y yo apuesto algo como un tercio. Igna paga. En turno ha venido la magia, ha caído un 4 que completa 5-7 y se me abre gatshot. O sea, tengo flat draw y gatshot. Así que juego donk. Aquí creo que Igna muchas de sus manos fuertes las estoy bloqueando, que como pueden ser los 7-5, como puede ser alguna doble pareja que la del 4. Entonces el bloquear ahí los 5X y el 4X me parece una buena opción. También tengo presente que al estar jugando con la regla de 7-2, justo ese 4 es una carta en la que él puede llegar a tener muchos 7-2. Me paga. Y river cae rey que no completa. Y puesto que tengo muchos faroles, aquí el único tamaño que veía era 0 lin. Y me hace como, no sé, son 2 botes y medio, 3. Es una mierda, obviamente, bloquear las manos que foldean, pero en la que me han dado y pues las he metido. Con todos los combos de 7-2, con yo bloqueando los 7-5 y los 4X que sean doble pareja, creo que al final tengo que pagar. Por la sencilla razón de que él está muy polarizado a manos como 7-5, que son escaleras, o algunos sets que puede llegar a jugar así, no digo que no, pero yo creo que a muchas de sus manos fuertes, como pueden ser las dobles que vienen en el flop o los sets, me viene jugando Chess Race y algunos colores que pueda tener también. Entonces, me inclino más a que tenga muchos 7-2 off, 7-2 suited, a que tenga pues eso, algún flash draw, combo draw que no complete. Y o sea, cuando me ha puseado tenía prácticamente claro que iba a pagar y o sea, no lo he dudado mucho, al final he pagado medio rápido. Sí que es verdad que me hubiera gustado que hubiera atacado un poco más porque así es muy owned, pero bueno, al final es estándar, lo veo bien pagado y pues, GG. Cuando pagas con la última de mesa y ganas un botazo suele gustar bastante, la verdad, pero bueno. Me he metido 30 botes y tenías una pareja. Algo me he perdido, tío. Es que claro, como no la he visto, algo me he perdido. Pues nada, ya está Igna caliente. Estoy ardiendo. Pero yo sí que estoy ardiendo. Yo no soy como Mestre que no lo regula. ¿Perdón? Ya está el color de la camiseta, ¿ya? Si un hombre es Hugo también. Yo no también. sé regular la temperatura. Qué grande, tú. Estaba muy tranquilo por a 3 horas. Es que es una puta mierda todo, por eso pago. Lenguaje, por favor. Ya está caliente. Es una bi, todo bi. Yo he pagado por ahorrar a vosotros 100 euros.
La has pagado como si tuvieses trucha, tú, ¿eh? Sí. No, a mí me gusta porque no es que hayas pagado, es que has tardado. La verdad es que te la has pensado bastante, has analizado. No voy a estar fijándome mucho y he visto el rey. Anda, pero bueno, sí, tengo nueve por ahí. Yo pensaba que era un 7.5, digo, a ver, digo, ¿y el 7? No. Ahí. ¿No tienes algo en el culo que te dice si tengo uno bueno? No tienes algo en el culo que te vibra cuando tienes que pagar. No, la verdad es que sí que es una mano de las mejores que tiene para bluff cachear, teniendo en cuenta que bloquea, pues eso, dobles, sets y escaleras, que es el principal rango de Igna que va a jugar check call donk y all in 2 por pot. Por lo tanto, pues bueno, te toca pagar con esa y hay veces que una mano que es peor en términos de equity acaba siendo mejor. ¿Qué te parece bien 16-0 con 8, no? No, es Straddle. Pues anda. Lo que quieras, ¿no? Si no, que corrijas, sí, ¿no? Corrige lo que quieras. Sí, pon lo que quieras. Pon 2.000 si quieres. Sí, pon lo que quieras, pon lo que quieras. Sí, que la subida. Son gentilón. Gentleman game. Juego de caballeros. Solo por eso. No te preocupes. Después de pelarle ahí es fácil ser amable. Buen call. Vamos ahí. Sí. Tengo que recuperar. A mí de pagar fantasmas no es una cosa que a mí me gusta. Yo soy de pagar fantasmas. Ya puedes haber pagado la de antes de dama. Me alegro de no haberla pagado, ¿eh? Y no, bueno, que me creo que tuvieras el 7-8, pero vamos, que ahí era todo en el principio que no tenía muy claro a qué te dedicabas. Pero ¿Cuál era tu oficio? contra alguien que esté jugando a póker medio bien, no es un buen call. Y estamos continuando expectantes. La mano que ha traído mucha conversación. Depende mucho de lo que tenga puesto también. Y precisamente Igna estaba calentito, ha cogido dobles, pero tiene la opción de escalera Yaman. Si hubiera salido un 5, no es el caso. Y nada, esto se va a ir para Igna. Puedo optar a hacer un tamaño bastante grande de apuesta. Su 2 lo bueno es que no bloquea demasiados calls de parte del villano. Bueno, del villano. En el póker siempre hablamos desde la perspectiva del que está viendo la mano como héroe y villano el rival, el desconocido. Podríamos llamarles compañeros. En este caso, Yaman siempre acaba siendo el héroe de todas las Winamax Live Sessions. Juegas con 15 más que eso, ¿no? Pues botecito para Igna sin demasiada historia en esta ocasión. Y ahí le llegan pues el refuerzo en forma de fichas. Y con esta mano llegamos al final de este capítulo, pero Miguel, la semana que viene habrá más, ¿no? Y con muchísimas ganas que esto se empiece a encender como estamos acostumbrados. Recargas, mucho dinero en mesa y de los mejores jugadores del mundo dentro de los Cash Games. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, chao. Mejor no decirlo públicamente. La cuestión, que él sube y él se equivoca subiendo, ¿no? Call, ¿no? Yo voy a jugar contigo, tío, me apetece. Me alegra traerte alegría. ¿Prefieres negras o rosas? Cuando me lo dice de ella, me gusta más, ¿sabes? Le avisé, le puse un WhatsApp antes de venir, le puse llamar, vete preparando botón de fall. Habla mucho y no muestra nada, ¿eh? Te iba a pagar. Mal pagado seguramente, pero te iba a pagar. La siguiente es expulsión, ¿no? La has calentado, estaba tranquilo, pues toma Forbes.